lo que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy. Bueno, lo primero, ya sabéis que ya hemos tomado posesión del local nuevo, ¿no? Eso sí, ya hemos tomado posesión y ahora hay que hacer muchas cosas. Hay que trabajar, pero es una bendición, es, no sé, una etapa nueva, una conquista y mucha ilusión, hay mucha ilusión. Así que eso viene de Dios, eso no viene de nosotros, vamos. Así que damos gracias al Señor por ello y bueno, pues ha puesto una historia que viene en el libro de Nehemías, el líder que reconstruyó la muralla, no él, sino él con todo el pueblo. Y quizá hay alguno que no conoce un poquito la historia, yo creo que en general sí, pero nos situamos un poco en aquel contexto y sabéis que el pueblo Judá había sido el reino del sur, el reino del norte, ya hacía mucho que Asiria había acabado con él, pero el reino de Judá duró unos años más y en el 586 fue arrasado por Nabucodonosor y se llevó a mucha gente cautiva a Babilonia, o sea, los judíos, el pueblo de Dios, cautivo como esclavos, maltratado en Babilonia, ¿vale? Y allí pasaron 70 años, que fue lo que además había profetizado Jeremías, y que Daniel, el profeta Daniel, el gran profeta Daniel, fue uno de cuando era niño, tendría 12, 13 años, adolescente, fue llevado también cautivo, ¿vale? Allí. Y allí Daniel reavivó esa profecía que había sido dada. A los 70 años, en el 538, vuelven a su tierra. ¿Por qué? Porque como hemos orado, hemos hablado, antes hemos orado, que Dios quita y pone reyes. Y eso se ve a lo largo de toda la historia. O sea, Dios quita y pone reyes, hombres y mujeres. Y es el soberano absoluto, ¿verdad? Y quitó a Nabucodonosor y levantó un emperador que fue Ciro, Darío, ahora estoy, Ciro, ¿verdad? Ciro, y que dio un decreto, cuando él empezó a gobernar, dio un decreto de que el pueblo judío podía volver, eran libres. Un milagro, ¿por qué? Porque ya había sido profetizado en los tiempos de Dios. Así que Dios tiene unos tiempos, hermanos, igual que ha tenido un tiempo para darnos este local, después de mucho, hasta que ha llegado, ha habido muchos ataques, muchos, que es un poco también de lo que quiero hablar hoy, ¿verdad? De todos esos ataques, el diablo se mete para impedir que la voluntad de Dios se cumpla, pero la voluntad soberana de Dios se va a cumplir. Queramos nosotros o no, quiera el diablo o no, se va a cumplir. Pero sufrimos esos ataques. Así que vuelven, algunos, no todo fue voluntaria la vuelta, pero era su tierra, su identidad, su país. Ahora, volvían a una tierra, ¿sabéis cómo estaba? A veces vemos en la tele cómo está quedando Gaza, ¿no? Toda la zona esa de Palestina destruida, cómo ha quedado Siria, cómo quedó Ucrania, cómo está quedando, ¿no? Después de una guerra, de una destrucción, asolado, esa es la palabra, asolado, destruido, quemado. Aquí vamos a ver que en el libro de Nehemías hay unas dos palabras que me han marcado mucho porque salen a menudo, y es piedras quemadas, piedras, ruinas, pero además es piedras quemadas. Pero ¿sabéis qué? Que Dios reconstruye sobre piedras quemadas. Dios levanta sobre piedras quemadas. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿vale? Pero nos quiere utilizar. Así que vuelven en varias, igual que fueron varios grupos de cautivos, luego regresan en varias tandas. Y yo quiero hablar del grupo que volvió con Nehemías. Y os voy a contar un poquito, que fue en el 445, estamos antes de Cristo todavía, ¿vale? En el 445, pues es cuando vuelven. El templo ya había sido reconstruido con Zorobabel y con Esdras.
El templo ya estaba y costó un triunfo reconstruir aquel templo, que había sido arrasado. El primer templo de Salomón había sido arrasado. Es decir, ¿os dais cuenta que al final aquel templo tan esplendoroso no quedó nada? Piedras quemadas. Pues ahora reconstruyen otro templo que les costó, luchas, lo mismo, el ataque del enemigo. Pero el pueblo judío sin su templo y sin la muralla no era nada. Su identidad espiritual estaba en Dios y era el templo y la muralla. Ya había sido reconstruido el templo, ahora faltaba la muralla. Y fijaros, os voy a leer en Nehemías, capítulo 1, del 4 al 11. Vamos a leer esos versículos, voy a ir leyendo pues según, porque claro, son muchos capítulos. Dice Nehemías que vino un amigo suyo de allí, que había estado en las ruinas y en Jerusalén, y volvió, había regresado, y le pregunté sobre la situación en Jerusalén, capítulo 1 de Nehemías. Y me dijeron, las cosas no andan bien, nada bien por allí. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen muchísimas dificultades y están viviendo en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada, las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, llorando, ayunando y orando al Dios del cielo. Y yo oraba así. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que estoy orando de día y de noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, lo reconozco. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. No nos libramos nadie de haber pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido tus mandamientos, los decretos, las ordenanzas que nos diste a través de Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre fuera honrado. Ese lugar lo había elegido el Señor para que su nombre fuera honrado y glorificado. Allí, Él quería allí a su pueblo. Era la voluntad que el pueblo volviera y allí diera la gloria a Dios. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas ahora mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos debilitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Nehemías había ido allí a Babilonia en cautividad, pero Dios le concedió la gracia de ser copero del rey. Eso era un puesto donde se vivía muy bien, se estaba muy bien y era un puesto de confianza absoluta del rey. ¿Vale? Aquí vemos que él, cuando le dicen que aquello está sin muralla, que lo están pasando fatal, bueno, a ver, claro, yo a veces traslado todo esto cuando ha orado Melba, ¿no?, por Venezuela y, bueno, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ningún gobernante es perfecto, ninguno humano, ni Trump, ni Putin, ni Maduro, mucho menos, pero no, al final, entonces, oramos por el pueblo de Venezuela y que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y levante al pueblo y, en fin, que esté en manos del Señor, ¿verdad? Aquí, claro, Nehemías cuando oye, yo me imagino los venezolanos cómo estáis ahora, ¿no?, viviendo eso desde aquí y sabiendo lo que está ocurriendo, lo que ha estado ocurriendo, pues habéis tenido que sufrir muchísimo, muchísimo, porque, en fin.
Pero dice que Nehemías pues, fue algo parecido. Entonces, él dice que cuando oye cómo está su pueblo y cómo está aquello, dice, no es, o sea, volver era todo un reto. Comprar un local nuevo es todo un reto, pero es una bendición tremenda. Volver era todo un reto, pero era una bendición tremenda. Y dice que yo me senté, lloré, y estuvo por varios días llorando, o sea, aquello le llegó tan profundo, que empezó a llorar, ayunó, dice, y lloré. Y esta fue la preciosa oración que hizo Nehemías. Así que lloró, ayunó y oró. Una oración tremenda de intercesión. Nehemías aquí recibió una visión. Y es que el pueblo sin visión perece. La visión, ¿sabéis qué nos da? Nos da un porqué, nos da un hacia dónde. Y yo esto lo repito bastante porque para mí es tan importante. O sea, yo necesito saber hacia dónde voy, saber qué quiero, saber qué dirección nos marca el Señor. Porque si no, yo es que estoy, o sea, una cosa aquí, otra. No, yo necesito esa visión y es que como hijos de Dios necesitáis, incluso fíjate, ya no como hijos de Dios más aún, como seres humanos, las personas necesitan visión para vivir con un sentido, con un propósito. Las personas que tienen visión, aun cuando no conozcan a Dios, y que tienen un propósito, son personas que más estables y más felices seguramente. No digo que la visión sea correcta, ¿no? Pero te da una estabilidad. Necesitamos visión. El pueblo sin visión perece, dice la palabra de Dios. Sin conocimiento de lo que queremos, sin propósito. Así que aquí necesitamos todos recibir una visión. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy como hijo o hija de Dios? Lo necesitamos. Si no, os digo, apaga y vámonos. Nehemías recibe esta visión, está ahí llorando, pero aquello le impacta. No cabe duda que fue una visión que Dios puso en su corazón. Yo creo que aquí hay personas que les ha pasado esto, que en un momento dado Dios pone en ti una visión, claro, luego hasta que la consigues, ¿no? Pues hay un camino a recorrer donde vas trabajando en misión hacia esa visión, ¿no? En misión. Yo creo que aquí hay gente que le ha pasado, ¿no? Bueno, yo he vivido muy de cerca con Pedro, ¿no? El tema que puso en su corazón hace muchos años de protestante digital y puso esa carga de los medios de comunicación, llegar a los políticos, tal. Pero él empezó, me acuerdo cómo empezamos, porque yo le ayudaba. Lo que ahora es un diario o 2 diarios o 3 que evangélico protestante a nivel internacional, de los primeros en el mundo evangélico a nivel internacional, pero empezó con un fax de papel. Me acuerdo, ¿os acordáis todavía algunos de los fax de papel? Sí. Pues nosotros utilizábamos con eso, ¿te acuerdas? Mandábamos las noticias y bueno, en fin. Y cómo surgió esa visión que Dios puso en su corazón y cómo puso a un hombre, un siervo de Dios, que fue Juan Antonio Monroy, el que le impulsó. Bueno, todo eso fue el Señor, ¿no? Pero quiero decir, ¿cómo empieza la visión? ¿Os podéis sentir identificados algunos? Dios pone una visión en tu corazón y esa visión tienes que llevarla adelante. La puso en Nehemías. Y Dios no le dio todos los detalles. Le dijo, hay que ir, hay que levantar el pueblo, hay que levantar la tierra y hay que reconstruir la muralla. Pero no le dio todos los detalles, no sabía, pero él fue obediente a la visión. Ahora, lo primero que hizo, y eso es importantísimo, que fue orar. Visión y oración. Porque Dios tiene que confirmarte que eso es del Señor, Dios tiene que marcarte el camino, o sea, tantas cosas, ¿no? Y es una oración donde vemos una oración preciosa, donde reconoce, tú eres Dios, tú todo lo puedes, reconoce quién es Dios, se identifica con los pecados. Yo no sé si Nehemías fue también un idólatra, él dice, yo y mi familia hemos pecado.
el que ora, el líder se identifica, porque nadie está libre de pecado, ¿verdad? Y cómo asume los pecados de todo el pueblo y se hace responsable también. Pero también hace otra cosa, que es apropiarse de las promesas. Y esto es importantísimo. Yo esto lo descubrí también, bueno, en un momento de mi vida. Descubrí decir, ¿cuántas promesas hay a lo largo de la palabra que Dios ha hecho como hijos? Algunas son concretas para determinadas personas y contextos, no podemos generalizar, ¿no? Pero hay promesas generales que Dios da a su pueblo, a sus hijos, y les había dado al pueblo de Israel un montón de promesas. Si os volvéis a mí, yo os voy a libertar, yo os voy a prosperar, yo os voy a bendecir, yo os voy a volver a tal, yo voy a... En fin, pues hay que agarrarnos a esas promesas. Señor, tú has dicho que tú eres fiel. Señor, tú has dicho que tú nos vas a bendecir. Señor, tú has dicho que si nos volvemos a ti y nos arrepentimos, tú vas a estar con nosotros. Señor, tú has dicho, Abraham le dijo, que vamos a tener una descendencia. Hay que agarrarnos, porque ¿sabéis por qué? Porque Dios no es mentiroso. Porque lo que Dios dice lo cumple. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, dice Apocalipsis. Fiel y verdadera. Fiel porque va a estar ahí con nosotros, acompañándonos hasta el final, y es verdadera y se va a cumplir. No hay mentira en él. Agárrate a esas promesas. Agárrate cuando estés orando. Y es lo que hizo Nehemías y luego oró con mucha urgencia. Te ruego que ahora, Señor, contéstame, pon en el corazón del rey, fijaros cómo ora, para que me dé todo lo que voy a necesitar. Y efectivamente así pasó. Si tienes una visión de Dios en tu corazón, no la dejes pasar. Ora, lo primero, ora, que Dios te confirme, que Dios te la engorde esa visión, la fortalezca, pero no te rindas, no digas, pero si es que yo, pero si es que esto es una locura, me voy a meter en un lío. Yo también he tenido así esos sentires y decir, menudo lío, me voy a meter, esto va a ser... Pero hay que ir adelante, hay que ser valiente en ese momento. Nehemías, fíjate, fue valiente. Aprovecha la visión que Dios te da en ese momento y para adelante, y no lo dejes. Así que, perdonar, pero voy a seguir de otra manera. Así que lo que hace a continuación Nehemías es que efectivamente habla con el rey. Estamos en el capítulo 2 para el que quiera mirarlo, y si no, pues lo leéis en casa despacito. Pero en el capítulo 2, ¿qué ocurre? Pues que el rey le ve con esa cara triste, está sirviéndole al rey, pero está pues cuando no se puede esconder lo que sentimos, ¿no? Y el rey lo aborda y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿A ti te pasa algo? Tú no eres el de siempre. Había una relación buena. Hacer relaciones. Y ojalá Dios nos ponga a poder hacer relaciones con los reyes, con los políticos. Ojalá. Y si te lo pone, haz relaciones personales. No solo oficiales, sino si se puede llegar al terreno personal, hazlo. Hazlo, podemos hacerlo, no sé, o donde quiera que estés, o con un jefe, hazlo. Bueno, pues el rey se dio cuenta, Nehemías abre su corazón, le cuenta todo, y el rey le dice, vete para allá. Claro que sí, le abre la puerta, y no solo eso, sino, ¿sabéis qué? Que le da de todo. Le da madera, le da dinero, le da... vamos a orar. También que Dios nos provea, Ya nos está proveyendo, nos está proveyendo. Gracias al Señor se puede hacer una pequeña reformita en el local al que vamos. Es decir, eso es un milagro. Yo creí que después de comprar nos íbamos a quedar, pero no, el Señor nos ha mantenido ahí un poquito para poder tirar 2 tabiques y, en fin. Pero suficiente, vamos a orar. Que Dios provea, porque el oro y la plata es del Señor. Como aquí decía, mira, le dijo, dame madera para tal, dile a fulanito que me dé el otro, porque allí quiero hacer cual.
y le dio todo con creces. Puede pasar, es posible. Dios es nuestro dador, Dios es el dueño y no hay nada imposible para Él. Tendremos lo que Él quiera que tendremos, pero vamos a pedírselo, ¿no? Vamos a clamar, vamos a orar para que se pueda hacer una realidad. Y en este mismo capítulo 2, una vez que ya el rey le dice que sí, le da el visto bueno, le da cartas, le da recomendaciones, de todo. Llega a Jerusalén y en Jerusalén lo primero que hace. En segundo lugar, dice que llegué a Jerusalén y 3 días después me metí durante la noche llevando conmigo a un equipo. Es importante, siempre en equipo, nunca solos. Nehemías se coge y se va por la noche y va explorando. Imaginaros todas las ruinas que había allí. Pues él se coge y se va con un grupito por la noche a inspeccionar el terreno. Y dice que no podían ni pasar de la cantidad de pedruscos, de ruinas que había. Tremendo. Pero me llama la atención el que hay que ir al terreno. No se puede, nosotros ahora hay una visión muy clara que Dios nos ha dado también, que es, el local es un medio, el local no es un fin, es un medio para alcanzar la visión que tenemos, pero nada más, es un medio que nos va a facilitar, nos va a ayudar, etc. Pero para la visión que queremos alcanzar, que Dios ha puesto, evangelizar, evangelizar, evangelizar. Traer gente del mundo, traer gente. Relaciones, 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 relacionarnos. Amistad, amistad, amistad. Intencionalmente, cada vez que, ¿verdad?, salimos, vivimos, hacemos, Dios pone hijos de paz, ¿no? Esa es la... Pero tenemos que ir, como Nehemías fue a inspeccionar. Ir entre los escombros. Nosotros tenemos que ir con la gente. Y nosotros tenemos que ir entre escombros, entre ruinas, si hace falta, entre zonas sucias. Tenemos que ir, no para quedarnos, pero sí para conocer el terreno. Tenemos que conocer el mundo, tenemos que conocer nuestra cultura, porque al fin y al cabo es nuestra cultura también. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no tenemos cultura? Claro, nosotros somos hijos de esta cultura de hoy en día. Otra cosa es que no todo lo que hay en la cultura de hoy en día es bueno. Por eso un cristiano tiene que saber decir esto sí y esto no. Pero tenemos una cultura, no nos podemos librar de un contexto y de una cultura. Lo que tenemos es que saber filtrar, ¿verdad? Hay que ir, hay que conocer, hay que inspeccionar, hay que escuchar. Si tú no escuchas lo que le pasa a la gente y no te tomas un café con ellos o no das un paseo con el perro con ellos, pues es complicado. Él fue, lo primero que hizo fue a conocer todo el terreno y todo el capítulo 2 lo va narrando y a continuación, ¿sabéis qué hace? Muy importante. Siguiente punto, una vez que lo ve tal, allí mismo coge a la gente, es decir, convoca a la gente, a los que iban a estar con ellos, y ¿sabéis qué hace? Muy importante, transmitir la visión. Un líder, tú no te puedes quedar con la visión porque tú no lo puedes hacer solo. Un líder puede ser el que va a tener la carga espiritual, y va a tener ese sentido de responsabilidad y va a tener que tirar del carro. Porque a veces decimos, es que estoy cansado de tirar del carro. Ya, pues es que es lo que te ha tocado como líder. Pero necesitamos gente que tire del carro con nosotros. Solos no podemos. Un líder solo no va a ninguna parte. El individualismo hoy no va a ninguna parte. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Así es que Nehemías los convoca y es muy bonito porque dice, les coge y les dice, ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén está en ruinas, sus puertas destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Pero hay que ir manos a la obra.
Después le conté cómo la mano de Dios estaba sobre mí, mi conversación con el rey, que fue maravillosa, y me contestaron, sí, construyamos la muralla, así que levantémonos y edifiquemos. Y así comenzaron la buena obra. Y así comenzaron la buena obra. Dijeron, sí, vamos contigo, sí, levantémonos y edifiquemos. Así que, y esto es muy importante, y es muy interesante porque luego en el capítulo 3 lo que narra, ¿sabéis cómo se transmitió la visión de tal forma al resto del liderazgo que nadie quedó fuera, o sea, todos trabajaban. ¿Sabéis cómo se agruparon? En el capítulo 3 lo tenéis. Fulanito de tal, padre con toda su familia, menganito de tal, y es que va todo el capítulo nombrando familia por familia. Qué bonito que eso ha quedado registrado en la Biblia. Cada nombre de cada familia con sus hijos, fulanito era hijo de tal, no sé quién, que era el hermano de cuál. Qué bonito, pero no quedó, dice que no quedó ni una familia fuera. Y los agruparon por familias. También me parece muy, muy interesante que trabajaban por familias. Y dice también, cada uno trabajaba en el trozo de muralla que tenía enfrente. Cada uno, y eso lo va repitiendo durante todo el capítulo varias veces, el trozo de muralla que tenía enfrente. ¿Cuál es tu trozo de muralla? ¿Cuál es tu trozo de muralla? Es que todos tenemos un trozo de muralla. Es que hay muralla para todos. Es que hay muralla para todos. Un ladrillo, 2 ladrillos, da igual. Dice que cada uno hacía lo que podía. Evidentemente, unos estaremos más limitados que otros, pero todos hacían algo y todos tenían una responsabilidad. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad. Hay un trozo de muralla, de iglesia, de visión, no sé. La visión la tenemos que asumir todos, si queremos que esto tenga un buen impacto. Todos, y cada uno su parte. Cada uno con intencionalidad, haciendo relaciones, compartiendo el Evangelio. Ahora el paso inmediato, reconstruir el local, colaborar en lo que pueda, en qué podemos colaborar, cuál es mi parte, cuál es mi trocito de... Ese es el sentir que hubo y que les dio un éxito tremendo, porque todos estaban unidos. Ahora, ¿sabéis qué? No sé si... No, ese reloj no está bien. Qué susto. Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y pues como no podía ser de otra manera, cuando ya estaban todos preparados para empezar, ¿qué es lo que pasó? El enemigo se despierta. El enemigo duerme a ratitos, pero en cuanto ve, ¿sabes cuándo está tranquilo? Cuando tú estás indiferente, cuando tú no estás haciendo nada, o cuando tú estás viviendo para ti, o cuando tú estás despistado en tu vida espiritual, ahí no te va a pasar nada, ya estás, ahí ya estás tocado, ahí el diablo duerme. Pero en cuanto te movilizas, en cuanto la iglesia se moviliza, en cuanto tú te movilizas espiritualmente con un sentir, con una visión, con una carga, el enemigo se despierta. Y aquí efectivamente el enemigo se despertó. Y ya desde el capítulo 10 empezamos a oír, cuando lo oyeron Sanbalat y Tobías, el amonita, eran extranjeros que estaban allí afincados, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Empiezan a rechazar, pero cuando lo oyeron otra vez, Sanbalat y Tobías hicieron escarnio, nos despreciaron, pero ¿qué es lo que estáis haciendo vosotros? Os estáis rebelando contra el rey, falsas acusaciones políticas. También les dijeron, bueno, hay cantidad de citas, que solo voy a nombrar las más interesantes. Dice, ¿pero qué hacen estos? ¿Qué hacéis, débiles judíos? ¿Creéis que vais a volver por hacer 2 sacrificios? ¿Creéis que vais a acabar en un día?
¿Creéis que van a resucitar los montones del polvo de las piedras que han sido quemadas? Ataques psicológicos, es decir, eran ataques por todas partes. Burla, no vais a poder, es imposible, pero si es que sois tontos, es que no veis que... Es que era así, no me lo estoy inventando. Otro día dice que se enfurecían cada vez más porque veían que no conseguían que pararan la obra, ellos continuaban. En otro momento dice que también ya pensaron incluso infiltrarse y matarlos, matar a algunos de los obreros, es decir, ya cada vez se ponían cada vez más violentos. Y más adelante, los capítulos más adelante, le mandan a llamar a Nehemías y le dicen, mira, ven, que queremos hablar contigo de todo esto. Era un ataque muy sutil. Ven, que queremos hablar, vamos a hablar. Pues ¿sabéis qué? Que con el enemigo, ni mu. Con el enemigo no se habla, no se negocia, no se dialoga. Esto es para pensar. Pero hay algo muy importante. Nehemías se dio cuenta de que, y de hecho se lo dijo, les dijo, no voy a ir porque tengo una obra grande entre mis manos y no la voy a dejar. Y dice que no se bajó del muro. El diablo nos quiere distraer. Al final lo que quería, para la obra, voy a dialogar, porque es que además yo soy el líder, vamos a sentarnos, y al final lo que querían era matarlo, además. Pero se da cuenta, discierne, y quedaros con esta palabra, discierne la emboscada, ¿vale? Es decir, todos estos ataques continuos, ¿qué ocurre? Que nos merman. O sea, un ataque, bueno, un mira, qué tal, que no, pero cuando ya es continuo, cuando veían, claro, era lento el avance, era una muralla muy grande, decía, si es que no vamos a poder. Dice que realmente se desanimaron. Ahora bien, ¿nos desanimamos nosotros? Claro, porque somos humanos. El desánimo es duro de bregar con él, pero es parte del proceso. No te asustes si nos desanimamos, es parte del proceso, ¿vale? Así que, y es porque estamos construyendo algo grande. Las fuerzas de los acarreadores le dijeron, están debilitadas, la gente está cansada, los escombros son demasiados, jamás podremos construir, le decían a Nehemías. Pero el cansancio viene porque la obra es grande, porque la visión es grande, porque hay trabajo, claro que hay trabajo, pero merece la pena. Es una gran obra y recuerda que el desánimo es parte del proceso, ¿vale? Pero no es señal de fracaso. No es señal de fracaso y el diablo nos engaña para que abandonemos. No voy a compartir más, no voy a hacer más tal, no hago más reuniones. Esto es un rollo. Esto yo no veo, no hombre, no. Perseverancia, perseverancia como la gota de agua que horada la roca. Un golpe no rompe una roca, pero una gota de agua todos los días, ¿sabéis qué hace un hoyo, no? Fijaros. Pues es así, la gota de agua, ¿verdad? Así que vemos que el enemigo se burla, intimida, amenaza, engaña, difama, manipula espiritualmente. Cuidado con tu mente también, en la mente están todos los pensamientos, donde es que ahí la destrucción es total, ¿vale? Se infiltra, pero ¿cómo responde Nehemías? Mira, responde de la siguiente manera, y os voy a leer este capítulo porque es este trocito, porque es tremendo. En capítulo 4, a partir del versículo 13, dice lo siguiente, Nehemías, como siempre, ¿sabéis qué hizo? Oró, ante tanto ataque, oró. Y le dijo, mira, Señor, escúchanos porque se están burlando, Señor, bueno. Y a partir del versículo 13
coge al pueblo y les dice, bueno, cuenta qué estrategia utilizó. Dice, de manera que, capítulo 4:13, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias, para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, él revisó todo, reunía a los nobles, o sea, Nehemías tenía cabeza, era un buen estratega. Reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no tengáis miedo del enemigo, recuerda al Señor, que el Señor es grande, que es glorioso. Luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por sus casas, por sus tierras. Amén. Y dice, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras la otra mitad hacía guardia con lanzas, con armas. Los líderes se colocaron detrás del pueblo que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo. En una mano la pala y en otra el arma. Todos los que construían tenían una espada. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma. Y dijo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, acudid todos porque ahí hay un peligro. Y nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Esta fue la estrategia trabajábamos desde temprano, dice que ni se duchaban ni nada, que comían sobre la marcha, que no pararon de trabajar. Eso es como lo de la ONN lo de operación, que estuvieron trabajando casi 24 horas durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Pues hay momentos que la obra va a requerir esto. ¿Vamos a ser capaces? ¿Quién ha dicho no? Es que he oído no. Bueno, seremos capaces con la fuerza del Señor y dejándonos, ¿verdad? Fortalecer por Él. Pero, bueno, yo creo que todos no sé, yo he vivido momentos así, de estar casi 24 horas sin parar durante mucho tiempo, ¿no? Así que durante aquel tiempo dijo, ni los guardias, ni mis parientes, ni la familia, ni mis sirvientes, no nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos armas, incluso cuando íbamos a por agua. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? No podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia, hermanos. Hay una guerra espiritual de la que yo soy cada vez más consciente. Y me gustaría haceros conscientes de esta guerra espiritual. Existe, es real, no son cosas de tu mente, no te lo estás inventando. Es que es real, es que hay un enemigo real, es un enemigo acérrimo contra Dios. Entonces, todo lo que sea beneficiar al reino de Dios, el enemigo no va a querer. Por eso dice, el reino de Dios es de los violentos, según la traducción, violentos, a veces traducen valientes, pero es de los... No es, porque violento suena mal, pero es de los violentos que lo arrebatan. El reino de Dios hay que arrebatarlo. Es una lucha a muerte, porque el destino del ser humano está en juego, que te vayas al infierno para toda la vida alejado de Dios o que vayas a vivir al reino eterno, ¿no? Entonces, yo quiero haceros conscientes de que esta guerra espiritual es real, de que no digamos, va, pero eso tal va, si eso no hace nada, no, es real. Y que nos levantemos. Nehemías, ¿qué hizo? Se quedó quieto y esperó, bueno, que nos ataquen. Bueno, no. Siguieron trabajando, pero había que estar armado, había que estar preparado, había que estar vigilante. Y a mí me gustaría, para ir terminando, preguntaros, ¿no? Que hiciéramos una pequeña reflexión y la reflexión sería preguntaros esto. ¿Cuál es el muro hoy? O sea, ¿cómo está? Ese muro significa protección, ¿no? Un muro protege, pero un muro además separa. Nos pone,
¿Cuál creéis que son los enemigos que tenemos hoy? ¿Cuáles podríamos enumerar? Yo he apuntado unos cuantos, ¿no? Cosas, o sea, no tanto personas, que puede ser encarnado en una persona, pero ¿qué enemigos tenemos hoy? Porque esos enemigos, ¿sabes lo primero que hacen en el muro? Brechas. Y tú dices, bueno, una brechita de nada, un poquito de aguaplás, ¿no? Pero esas brechas, si tú no las cierras, por ahí se cuela el enemigo. ¿Qué brechas? Son como cuando decía en la parábola en el Antiguo Testamento, las zorras pequeñas de las viñas, ¿no? Una zorrita, ñam, ñam, ñam. Hoy me como una uva, mañana, y cuando te das cuenta la viña está destrozada. Eso puede pasar en tu familia, eso no pasa nada. Con un hijo, eso son, total, déjalo, que se ponga ese colgante, que no pasa nada, un colgante diabólico a veces, ¿no? O cosas así. O, pues no, pues sí pasa. ¿Entendéis? Así es que yo pregunto, ¿cuál creéis que son esos enemigos hoy en día contra los cuales tenemos que levantar la muralla? Nuestra protección. Porque estoy hablando de protección espiritual. Y luego podemos contestar a cuáles son los ladrillos de esa muralla, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Pero ¿cuáles son esos enemigos? Hoy en día, en el siglo XXI, no son los mismos que a lo mejor en tiempos de Nehemías, ¿no? Aunque los ataques son iguales, amenazas, burlas, desgaste. Por ejemplo, yo veo hoy que, sobre todo, gente joven y no tan joven, pero hoy la mente, el tema de la salud mental, el diablo nos ataca muchísimo en nuestros pensamientos. A veces es una lucha mental tremenda. ¿A alguien le ha pasado eso? Y y venga, y no puedes salir de esa lucha contra esos pensamientos, ¿no? Solo sabéis que el índice de suicidios es altísimo, es continuo. Cada día estamos escuchando el tema del suicidio, la salud mental, que ahora tanto se oye, ¿verdad? Eso es un tema que tenemos que cuidar. La salud de nuestra mente. Cuando empieces así, pide ayuda. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar hoy en día? El individualismo, efectivamente. La gente vive, quieres tú lo tuyo, mi terreno y mi cercado. El adoctrinamiento que hay muchas veces claro y otras muy sublime en películas, en series, sobre todo para los niños, para los jóvenes, que nos van metiendo ahí mierdecitas que al diablo le encanta. ¿Adoctrinamiento de qué? Perdón, subliminal. Espera, que no oigo. ¿Adoctrinamiento? Películas donde ya no se dan besos dos chicas, cosas pequeñas que se ven en la lejanía. Eso es un bombardeo, efectivamente. Bombardeo. Cada vez más normalizado. ¿Qué más? La indiferencia y la falta de empatía. La falta de empatía. Hacia la otra persona. La falta de empatía es gravísimo. Y cada vez sabéis que hay más gente con falta de empatía. O sea, me da igual, no siento ni padezco, aunque te vea sufriendo, muriendo. Y es que eso es gravísimo. Eso ahí, falta de empatía. Si hay falta de empatía en tu vida, eso es una grieta gordísima. Eso hay que trabajarlo. Porque de la falta de empatía, los psicópatas y la falta de empatía es, sí, Gilda. ¿La? Que a la vida humana, que al ser humano. Sí, a tener un buen puesto, si tengo que pisar al otro lo piso. ¿Eh? Ah, a los perros.
Sí, que los animales hay que tenerlos protegidos y cuidarlos y no se puede tener un animal mal. Pero de eso ahora se tienen, ¿cómo se dice? Perrijos. Perrijos, no se tienen hijos, sino perrijos. ¿Cómo? Sí, no, en serio, que para lo que decía la Rebeca, se protege más a los animales que a los bebés en el vientre, que a los... O sea, vamos, se protege tanto... Ya no se pueden vender perros, pero el vientre de alquiler sí se puede. Los vientres de alquiler siguen, aunque no están legalizados todavía, pero en otros países sí, y en España, como nos descuidamos también. Sí. Bueno, es que hoy la moral es cada uno, para mí es bueno, para ti no, pero para mí es bueno. No hay. ¿Quién marca la moralidad? ¿Quién dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién lo decide? ¿Yo? Ese es el problema, Carlos. A la identidad. ¿A la identidad sexual te refieres? Existe parte de ser cristiano, cada vez está siendo más perseguido en más países del mundo. Ajá. Sí, por supuesto. El consumismo, por el amor de Dios, yo creo que esto es bestial y todos caemos, ¿eh? Todos caemos. El que esté libre de pecado, vamos. Estas Navidades, ¿quién no ha caído en consumir más de lo que debe? Venga, por favor. Yo estoy negrísima con eso, enfadadísima conmigo misma y eso vamos, no me considero... No, porque, por ejemplo, tenemos... A veces nuestros hijos dicen, pero ¿cuándo vas a cambiar ya esa nevera? ¿Cuándo vas? Porque nos duran las cosas como, en serio, 20 y tantos años. Entonces, claro, es una nevera, ya está pintarreada por los nietos, o sea, y la abres y... Pero, oye, es que yo soy incapaz de tirarla hasta que no se me rompa. Pero bueno, es un ejemplo, pero sí caigo. Vamos, por favor, con los regalos a los niños, que es una de mis debilidades, ¿no? Entonces, venga, tal. Y al final es que dices, no puede ser, no puede ser. Bueno, ¿qué más? ¿Queréis decir algo más? Yo he apuntado también perdón. La música que está ahora, yo me he enterado que aparte de lo que antes había los 40 principales, pero ahora ahí están los clásicos, que es lo que se ha escuchado hasta ahora, y ahora está pues los M40, ¿cómo se llaman? Normales, se supone, que es donde se escucha la música de hoy en día. Y cómo se habla de la mujer, cómo se la trata. Sí, Y es que a mí, yo estaba en una actividad en el cole en la que estaban poniendo música en los recreos y tal, y es que era increíble como todos los niños ni siquiera entendían lo que se estaba diciendo y cómo eso estaba ya inmerso en sus foros, en su forma de ser. Normalizado. Sí. Y como se hablaba de cosas que a lo mejor niños de esa edad no tendrían que estar... Que saberlo. Claro. Eso, pero yo creo que la música es un tipo de, un fenómeno más amplio que es la hipersexualización. Hipersexualización, o sea, no tenéis más que ver a las niñas maquillándose, ya se venden cosas, la ropa, es decir, hipersexualización. Y toda esa hipersexualización da lugar a fomentar la prostitución, la pornografía, o sea, es un círculo, ¿sabes? Sí. Y además desde pequeñitas las niñas como adoptándolo como normal. Claro. Efectivamente, es la hipersexualización. Contra eso yo personalmente también luchamos desde nuestra entidad Seneca Falls, se lucha mucho contra eso. ¿Begoña? Estoy pensando cuando pones una película o algo, por ejemplo, la publicidad engañosa, ¿no? ¿Cómo te meten por los ojos? La publicidad, sí. Que está sexualizada también, muy sexualizada. Como si fueran objetos, si no salen en medio de duda,
Claro. Claro. Esa es la identidad de la mujer que quieren. ¿Cristina? Sí, 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 sí. Los bulos. Totalmente. Y eso es un problemón. O sea, ¿esto es verdad? ¿Esto no es verdad? ¿Dónde lo puedo verificar? Tremendo. Bueno, eso está empezando, pero preparémonos con el tema de inteligencia artificial y esto un poco es la digitalización, ¿no? Yo he puesto la saturación de todo el tema digital. Eso de verdad también. Bueno, no podemos... también luego están temas personales de cada uno. Luego te vas a heridas que tengas del pasado. Cosas que tienes ahí en tu vida que te afectan. Traumas que tú no sabes, pero a ver, que nos pasa a todos, porque sí, porque no hemos tenido unas educaciones perfectas, como solo las puede tener Dios. Nuestros padres no son perfectos, yo tampoco. Entonces, ahí hay cosas a veces que hay que sanar, y eso es protección. Y si esas cosas no las sanas, estás desprotegido y luego te vienen cosas peores, ¿no? Entonces, es importante intentar sanar esas brechas personales, esas heridas, esas amarguras, culpabilidad, que te generan culpabilidad. Y yo de verdad me doy cuenta que la culpabilidad, el sentido de culpabilidad es de lo que más daño hace al ser humano. Somos afortunados de que sabemos que Dios nos perdona, pero aunque lo sabemos, el sentimiento de culpa hay personas que las destruye, ¿eh? Las destruye. Entonces, contra eso el diablo está ahí. ¿Qué os creéis? El diablo está ahí, porque eso es una mentira diabólica. Sí, ya lo último, Begoña. Claro. Bueno, lo de los sueños es que es todo un mundo, pero es el inconsciente, ¿no? Y ahí pues se reflejan muchas cosas cuando soñamos, buenas y malas. Y yo sí que creo, a José le dio unos sueños maravillosos. Hay personas, yo sí que creo en el don de los sueños. De hecho, cuando se habla en Joel, la profecía de que vuestros hijos y vuestras hijas hablarán lengua, no sé qué, soñarán sueños, claro que sí, yo creo que Dios... No, de Dios, claro, claro. Diabólicos también, sí, sí. Por eso, hay de todo. Yo me he ido por lo positivo, pero hay sueños diabólicos que te despiertas con una sensación horrible, que incluso a medianoche y sientes que... Yo lo he experimentado y yo no creo que sean... Felicidad, felicidad. Sí, y olvídate de la muerte, pero la muerte está ahí, que esto va a ser eterno y mientras vivas, sí. Bueno, veis un poco analizando pues todo lo que... Y ahora simplemente yo quiero deciros contra esto, y ya acabo porque creo que es esa hora, y claro, con el diálogo lo que pasa es que nos alargamos un pelín, pero ya acabo con esto. ¿Qué herramientas tenemos para que son los ladrillos del muro? La oración, me alegro un montón que lo digáis. Yo la estoy descubriendo cada vez más. La oración, de verdad, por favor, la oración. ¿Veis cómo Nehemías continuamente levantaba una oración cada vez que había un impedimento, un obstáculo, de verdad, grupos de intercesión? Tiene que haber grupos de intercesión, de oración, de comunicarnos en esos grupos, pero hacerlo de verdad. No... que a veces decimos, no, yo oraré por ti, pero luego no lo hacemos. Y eso nos ha pasado más de una vez. Entonces, no, vamos a tomarnos en serio la oración. Vamos a hacer grupos de oración, ¿por qué no?
en las familias, da igual, mira, me acaba de pasar esto, por favor, orar por mí. La guerra está continua. Cuando dice que tenían armas, ¿qué armas podemos tener ahora? ¿Una pistola, como en Estados Unidos? No podemos, no se debe, no es eso. Nuestras armas son espirituales, como dice Efesios 6, la coraza, el yelmo, la espada del Espíritu. Tenemos que estar, es la oración y la oración. Continua, cada vez que puedas, cada vez que tengas un rato, cada vez que te quedes, no lo sé, oración por lo que Dios vaya poniendo en tu corazón, de verdad. Yo estoy descubriendo la intensidad de la oración y sobre todo la intencionalidad de contra el diablo. Señor, reprende. Porque nosotros, dice que el Señor le dijo, el ángel le dijo que el Señor te reprenda, ¿no? Fue cuando el cuerpo de Moisés, bueno, es otra historia que viene en la Biblia, que el Señor le reprenda, que el Señor le quite, que el Señor le aparte, que el Señor, y nosotros cerrar todas las brechas que hay abiertas, ¿verdad? La lectura de la palabra. ¿Cómo estáis en la lectura? Es decir, guau, y yo sé que esto lo decimos mucho, pero es que no lo hacemos. Es que no lo hacemos. Yo no estoy juzgando, pero no lo hacemos como deberíamos. ¿Y sabéis qué? Que es un seguro continuo, es un aprendizaje continuo, es un estarnos chutándonos continuamente. Y eso es bueno, eso se queda. Y descubres cosas que de verdad la Biblia es infinitamente. No vas nunca a poder sabértela ni descubrirla. Es un pozo sin fondo, pero bueno. ¿Qué más? La comunidad, eso también forma parte del muro de protección. No andes solo o sola. La comunidad, necesitamos una comunidad donde tú estés a gusto, estés arraigada y estés bien. ¿Qué más? Hay algo muy importante, el discernimiento. Hoy en día, de verdad, oremos por el don de discernimiento. Discernamos las situaciones, que somos un poco ingenuos, que todo muy bueno y que no pasa nada, que yo voy, me siento y dialogo contigo y te escucho y estás perdiendo el tiempo. El Señor le dijo a Nehemías, dice que le ayudó a discernir siempre las situaciones. No, ahí no vamos a ir, no, esto no lo vamos a hacer. Y dice una de las veces, cuando el enemigo se daba cuenta que les habíamos descubierto, se deshace. Sí, discernimiento, por favor, que no podemos ir más buenos que Dios o más malos que Dios. Discernimiento espiritual, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir las personas, las situaciones, por favor. Y el muro separa, pon límites en tu vida. Hay cosas que ni eso, ni un vaso de agua, que no. Pon límites, hay cosas que tú tienes que poner límites y a lo mejor yo no tanto. Pon límites en tu vida en aquello que sepas que puede haber grietas. Y bueno, hasta aquí la palabra de Dios y hermanos, termino simplemente diciendo, pelead por vuestras familias, por vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras casas, vuestros territorios, vuestras iglesias, pelead en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga y sí, un aplauso para el Señor que se lo merece, desde luego que sí. Y levantémonos y edifiquemos. Amén. Gracias, Señor.